Rivas, ella es del Centro de Estudios Judiciales y queríamos conversar con ella para que nos cuente cómo se viene esta nueva vacancia en la Corte, que son varios ya los postulantes que se van animando y bueno, ¿por qué cree que y cuál, por supuesto, debe ser el requisito que tiene que tener un futuro ministro de Corte? Buenas tardes, ¿cómo está? Hola Lisa, ¿qué tal? Un gusto saludarte a vos y a toda la audiencia. Sí, me parece muy interesante el análisis que se haga sobre el proceso de selección de Ujú. ministro de la Corte Suprema de Justicia, sobre todo teniendo en cuenta que la vacancia se da en la Sala Constitucional, que es una sala que tiene una importancia fundamental dentro de la interpretación y palabra final con relación a la Constitución Nacional. Entonces hay que tener mayor cuidado y mayor control sobre lo que sería el proceso de selección de esta persona que ocupe el cargo dejado por la doctora Vareiro de Ujú. Mónica. Me parece bastante interesante en este último tramo que se hayan animado magistrados que tienen una larga trayectoria dentro del Poder Judicial y confiando de vuelta en el proceso de selección se están postulando, ¿verdad? Ujú. Mencionarte que me parece muy interesante las 3 mujeres que se presentaron, tanto la doctora Lorena Segovia, la defensora general, como la doctora María Teresa González Daniel, miembro de la Cámara de Apelación, y he visto la doctora Guillermini, que también se presentó. Son 3 mujeres excelentes profesionales y de una trayectoria muy importante dentro del sistema judicial. Entonces, ojalá que una de ellas sea elegida para seguir equilibrando un poco la presencia de mujeres y hombres dentro de la Corte Suprema de Justicia. El proceso en este proceso de selección, por así decirlo, ¿qué es clave para justamente lograr que se pueda dar una buena elección de una candidatura que realmente eh, represente y que realmente sea idónea la persona que ocupe? Bueno, mira, yo creo que todos los elementos y el reglamento del Consejo de la Magistratura son bastante objetivos, ¿verdad? O sea, creo que el Consejo viene haciendo algunos esfuerzos de tratar de objetivar su concurso, establecen requisitos académicos, profesionales, psicotécnicos y otros elementos. Incorporan participación ciudadana a través de audiencias públicas, acceso a la información y un grupo de notables que de alguna forma refuerzan una mirada externa sobre el proceso, ¿verdad? Ujú. La formalidad del concurso está llenada, digamos, de alguna forma. Ahora, el problema se viene cuando existe una desconfianza sobre el proceso, que es lo que siempre pasa, ¿verdad? Entonces, muchas veces las personas que tienen muy buen puntaje no son las personas que integran la terna. Y eso se debe básicamente a una discrecionalidad que tiene de vuelta el Consejo de la Magistratura, que aparentemente no es el mejor puntuado el que integra la terna. Entonces, obviamente, los concursos anteriores, eso ha generado enojo, muchas protestas y, por supuesto, ya no presentación de candidatos que ocuparon primeros lugares en un concurso anterior, ¿verdad? Entonces, todos los elementos están dados para que sea un buen concurso, una Ujú. buena elección. Se presentaron de vuelta mucha gente y bueno, y creo que es un gran desafío de vuelta para el Consejo de la Magistratura para volver a generar la confianza ciudadana y que permita que los concursos sean más, que la gente tenga mayor interés, digamos, en los concursos en el sistema judicial. Ujú. Ahora, ¿usted cree que va a estar apartado por lo menos el cuoteo político o va a tener un poco de condimento también esto porque el PLRA como que considera que ese es su espacio?
Mira, yo te voy a decir una cosa, es muy difícil que una elección de ministro de Corte Suprema de Justicia esté alejado de un cuoteo Ujú. político o de una intervención política de los partidos políticos, porque lógicamente el Poder Judicial es un poder del Estado, ejerce un contrapoder con relación a los otros poderes y necesariamente tiene que haber una negociación política para que se ocupe ese cargo vacante, ¿verdad? Seríamos muy ingenuos pensar que eso no va a suceder. Ahora, Ujú. ¿qué es lo que ha pasado en los últimos tiempos de que los partidos políticos o los grupos de los partidos políticos nunca pelean por sus mejores hombres ni por sus mejores Ujú. mujeres, sino que siempre se busca un candidato que no reúna las condiciones académicas, éticas e idóneas para ocupar esos cargos? Por eso que se ha criticado tanto la injerencia Mm. política, porque en los últimos tiempos la clase política ya no buscaba personas que reúnan las condiciones académicas, sino que Alguien que le buscaban sirva. personas que respondan, Claro. claro, que respondan a sus intereses políticos Ujú. específicos, ¿verdad? Eso es lo que ha deteriorado un poco también de alguna forma estas negociaciones políticas que de Claro. alguna forma se tienen que dar en la Corte Suprema de Justicia. Lo que logramos en los últimos tiempos es que las negociaciones políticas vayan acompañadas de buenas Ujú. candidaturas, ¿verdad? Entonces, yo creo que ese es un paso importante que tampoco ya ahora la clase política se arriesga Mm. a jugarse demasiado por personas que no reúnan las condiciones académicas necesarias para ocupar estos altos cargos. Y las últimas designaciones de ministro de Corte yo creo que han sido absolutamente satisfactorias para la Ujú. ciudadanía, y de hecho que creo que estos ministros están intentando levantar la confianza ciudadana hacia el Poder Judicial. Sí, ¿cree que por lo menos existe una deuda pendiente en la justicia de todo el sistema, el nivel de morosidad, la justicia que llega tarde, que son deudas muy grandes para el ciudadano? ¿Cree que todavía falta mucho por hacer? Bueno, mira, yo creo que siempre la justicia va a estar en deuda con la ciudadanía porque los reclamos son numerosos, los conflictos son cada vez más numerosos, complejos. La dinámica social hace que muchas de las necesidades económicas, de pobreza, de exclusión social, se traten de solucionar en el ámbito judicial, de manera que siempre va a haber una deuda pendiente de la justicia. Ahora, lo que yo creo que la gran deuda que tiene todavía el Poder Judicial es que los cambios son muy lentos. Ujú. Los grandes cambios que necesita el sistema judicial se realizan, pero se realizan a cuentagotas. Los cambios deben ser más profundos, más rápidos, como para que la ciudadanía empiece a sentir los beneficios de ese cambio. Entonces, yo creo que ese es el punto que está faltando. Ujú. Se ve muchos esfuerzos, se ven algunos temas nuevos que aparecen en el Poder Judicial, se notan algunos lineamientos políticos, de políticas públicas judiciales que vienen iniciando los ministros, los nuevos ministros, pero estos esfuerzos son muy lentos, entonces no son lo suficientemente rápidos como para que la ciudadanía pueda Sentir ese mirar cambio. y Mm. sentir ese cambio así bien profundo, y que uno pueda decir, qué espectacular está Claro. funcionando el Poder Judicial, porque me fui en la circunscripción tal y me atendieron rápido, Y me fueron solucionaron mis eficientes. problemas, fueron eficientes, no fueron tan burocráticos, Ujú. ¿entendés? Esa sensación es lo que falta. Doctora, pasando a otro tema, sé que estuvo trabajando mucho de cerca con este proyecto, anteproyecto de ley de conflicto de intereses, que todavía también es una deuda pendiente del Congreso. ¿Hay alguna posibilidad de que se pueda avanzar en eso? El texto ya está elaborado, ya está en su etapa final. ¿En qué situación se encuentra ese proyecto? Bueno, ese fue un esfuerzo que hicimos en algún momento con el Frente Parlamentario contra la Corrupción, que está liderado por la diputada Katia González. Ujú. Se había hecho un análisis de las dos convenciones anticorrupción, tanto de la OEA como de las Naciones Unidas,
con relación a cuáles son las deudas legislativas que tiene Paraguay bajo las recomendaciones de estas dos convenciones, ¿verdad? Y ahí se habían detectado de que tanto la ley de conflicto de intereses como la de abuso de funciones eran las dos deudas pendientes que estaban en rojo, digamos, para llamarlo de alguna forma, que los expertos de las dos convenciones vienen recomendando a Paraguay desde hace bastante tiempo. Y ahí se había trabajado con el doctor Hugo Estigarribia como anteproyectista principal, y se había diseñado un anteproyecto que se había debatido con el Frente Parlamentario contra la Corrupción, y se había hecho socializaciones a nivel ciudadanía, etcétera. Pero yo creo que los temas que tiene la Cámara de Diputados ha dejado de lado, digamos, la prioridad de esa norma, ¿verdad? Entonces, creo que la agenda política en este momento ocupa todo el escenario político, las elecciones, etcétera, después todo el tema de la pandemia, el juicio político, o sea, un montón de elementos que vino a ocupar la agenda política, y por supuesto que los temas pendientes que le interesa al Quedan país totalmente opacados. siempre quedan totalmente de lado, ¿verdad? Yo creo que a Así ese mismo. anteproyecto le pasó lo mismo, y está ese anteproyecto que, conociendo la dinámica de la diputada Katia, supongo que en cualquier momento ella va a sacar otra vez en la agenda política. A ver, ¿por qué es importante tener un proyecto de ley que castigue el conflicto de intereses y el abuso de funciones en la función pública? Bueno, mira, en ese momento, cuando además de las recomendaciones que hacen la convención con relación al conflicto de intereses, se estaban dando situaciones muy públicas, ¿verdad? En el caso de funcionarios públicos, sobre todo se dio mucho en el gobierno del presidente Carter, en donde funcionarios gerentes de sus empresas o funcionarios que estaban ejerciendo funciones en sus empresas privadas pasaron a formar parte del Estado, y de vuelta estos funcionarios del Estado vuelven a ocupar cargos en sus empresas privadas, con lo cual toda la información que se procesa de interés estatal obviamente son recogidas y llevadas por estos funcionarios a las empresas privadas, ¿verdad? Manejan Entonces, información privilegiada, como por así decirlo. manejan información privilegiada, manejan decisiones privilegiadas, toman decisiones privilegiadas, llevan propuestas privilegiadas. Entonces se debatió en ese momento mucho de esos casos que, bueno, ahora no recuerdo muy bien, otros que se dieron ahí en forma muy pública. Entonces se toman esos casos y se empiezan a diseñar una propuesta que define y describe cuáles son los conflictos de intereses, y además establecen limitaciones y prohibiciones de cuánto tiempo uno puede ejercer un cargo privado vinculado al tema que estuvo ejerciendo en la función pública, etcétera. Entonces, era un poco la puerta giratoria que se conoce, o sea, de funcionarios que entran por una puerta y salen por otra puerta. Fue un proceso bastante interesante, se debatió bastante este tema, y se entregó un muy buen anteproyecto que el doctor Hugo Estigarribia, como antiproyectista, puede describir mejor la estructura normativa de ese anteproyecto. ¿El abuso de funciones a qué, por ejemplo, se referiría? Bueno, en ese caso el abuso de funciones también, el doctor Enrique Cronaueter hizo un análisis, y en el caso de abuso de funciones se incorpora solamente un artículo porque el Código Penal no sancionaba el abuso de funciones. Entonces se tipifica el abuso de funciones. En este momento no recuerdo muy bien cuáles son las conductas, pero básicamente se hacía referencia cuando una persona ejercía como un tráfico de influencia, pero en un nivel un poco más elevado en virtud de las funciones que estaban ejerciendo, ¿verdad? Entonces,
Se tipifica el abuso de funciones como un tipo penal que no está en este momento tipificado en el Código Penal y se recomienda la incorporación de un artículo que describe una conducta como abuso de funciones, ¿verdad? El doctor Enrique Corona Huerta fue el antiproyectista de esta ley y yo creo que él estaría en mejor condiciones de explicar las omisiones Claro. y las acciones que rodean al abuso de funciones. Bueno, muchísimas gracias, señora María Victoria, por atendernos y por tener su apreciación por sobre todo. No, cuando quiera, de hecho es un placer para mí conversar siempre con ustedes y bueno, vamos a seguir atentos y observando cómo Claro, se da el el proceso proceso. de selección de magistrados. Así mismo. Muchísimas gracias, muy Bueno, amable. gracias a ustedes. Saludos a la audiencia. Lo escuchaste aquí en PDS.